A 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, la sonda Voyager 1 ha comenzado a enviar datos que los ingenieros de la NASA no pueden explicar. En febrero de 2025, a las 4:23 de la madrugada, hora del Pacífico, las pantallas del Jet Propulsion Laboratory en Pasadena mostraron algo que no debería ser posible. Los patrones de telemetría se habían vuelto erráticos. Las temperaturas fluctuaban fuera de todo rango conocido. Y enterrados en el flujo de datos, había segmentos que no correspondían a ningún protocolo programado hace casi 50 años. Lo que está sucediendo en el borde del espacio interestelar podría cambiar nuestra comprensión del cosmos. La Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral. Su misión, explorar Júpiter, Saturno, y si la suerte acompañaba, continuar hacia el espacio profundo. Nadie en la NASA esperaba que siguiera funcionando casi medio siglo después. En agosto de 2012, la sonda cruzó la heliopausa, convirtiéndose en el primer objeto humano en alcanzar el espacio interestelar. Desde entonces, ha estado enviando datos sobre un territorio que ningún instrumento había explorado jamás. Pero la Voyager 1 es una reliquia tecnológica. Su ordenador tiene menos potencia que un teléfono móvil actual. Funciona con apenas 68 kilobytes de memoria. Sus sistemas fueron diseñados con tecnología de los años 70, circuitos analógicos, cintas magnéticas, transistores que hoy serían piezas de museo. Y sin embargo, sigue transmitiendo. La señal tarda más de 22 horas en llegar a la Tierra. Cuando los ingenieros envían un comando, deben esperar casi 2 días para saber si funcionó. Es una conversación a cámara lenta con una máquina que viaja a 61,000 kilómetros por hora, alejándose cada segundo más de nosotros. En mayo de 2022, la sonda experimentó su primera anomalía seria. El sistema de control de actitud comenzó a enviar datos incoherentes. Tardaron meses en diagnosticar el problema. Un chip de memoria había fallado después de 45 años de radiación cósmica. Lo solucionaron redirigiendo las funciones a sistemas de respaldo. Pero lo que comenzó en febrero de 2025 es diferente. Completamente diferente. El 14 de febrero de 2025, los sistemas de monitorización detectaron la primera irregularidad. La telemetría del subsistema de ciencia de plasma mostraba lecturas que no tenían sentido. La temperatura exterior registraba menos 270 grados Celsius, lo esperado en el vacío interestelar. Pero 3 minutos después, el sensor marcaba menos 180 grados. Luego volvía a descender. Las fluctuaciones seguían un patrón que no correspondía a ningún fenómeno físico conocido. Susan Dodd, directora de la Red del Espacio Profundo de la NASA, convocó una reunión de emergencia. Los ingenieros revisaron cada línea de código, cada circuito, cada posible fallo de hardware. No encontraron nada. Los sistemas de la Voyager 1 funcionaban perfectamente. El problema no estaba en la sonda. Estaba en lo que la sonda estaba midiendo. El 3 de marzo, llegó el segundo evento. El magnetómetro, diseñado para medir campos magnéticos interestelares, registró un pulso de intensidad imposible. Durante 47 segundos, el campo magnético se multiplicó por un factor de 30. Luego desapareció. Como si algo masivo hubiera pasado junto a la sonda. Algo que generaba su propio campo magnético. Los astrofísicos descartaron rápidamente las explicaciones obvias. No había estrellas cercanas. Ningún planeta errante. Ningún objeto conocido en esa región del espacio. El vacío interestelar se supone que es exactamente eso, vacío. Polvo, gas disperso, radiación de fondo. Nada que pudiera generar un campo magnético de esa magnitud. Pero fue el 18 de marzo cuando todo cambió. Ese día, la Voyager 1 transmitió algo que hizo que el equipo del JPL se quedara en silencio. En medio del flujo de datos científicos, había un segmento de información estructurada de manera diferente. No era ruido aleatorio. No era un error de transmisión. Tenía patrones. Repeticiones. Simetría. El Dr. James Chen, ingeniero de sistemas de la misión, lo describió así en una entrevista filtrada. Era como si alguien hubiera insertado un párrafo en chino en medio de un libro en inglés. No entendíamos el contenido, pero podíamos ver que era lenguaje.
La NASA clasificó inmediatamente los datos. Durante semanas, nadie fuera del equipo central supo lo que estaba sucediendo. Pero en mayo de 2025, un documento interno fue compartido en foros de criptografía. Mostraba una pequeña porción del segmento anómalo. Los analistas independientes confirmaron lo que la NASA ya sabía. Los datos contenían estructuras matemáticas complejas. Secuencias que no aparecen en la naturaleza de forma espontánea. En junio, las anomalías se intensificaron. El contador de rayos cósmicos comenzó a registrar partículas con energías que no deberían existir fuera de un acelerador de partículas. El espectrómetro de plasma detectó elementos que no aparecen en la tabla periódica. Y la temperatura seguía fluctuando según ese patrón inexplicable. El 2 de agosto de 2025, la Voyager 1 dejó de transmitir durante 19 horas. Cuando la señal regresó, había cambiado. La frecuencia de transmisión era ligeramente diferente. Los ingenieros verificaron los osciladores de cristal, los sistemas de modulación, todo el hardware de comunicaciones. Funcionaba dentro de los parámetros normales. La sonda estaba transmitiendo exactamente como debía. Pero la señal que llegaba a la Tierra había sido modificada en el camino. Algo, entre la Voyager 1 y nosotros, estaba alterando la transmisión. En octubre de 2025, un equipo de radioastrónomos del Observatorio de Arecibo, antes de su cierre definitivo, detectó ecos. Cuando la Voyager transmitía hacia la Tierra, débiles reflexiones de la señal aparecían milisegundos después, como si rebotaran en algo. Pero el espacio interestelar no tiene superficies. No hay nada que pueda reflejar ondas de radio. Salvo que lo haya. La doctora Elena Petrov, astrofísica del Instituto SETI, propuso una teoría inquietante. Si hay estructuras en el espacio interestelar que no podemos ver, estructuras hechas de materia oscura o algo que no interactúa con la luz visible, la Voyager podría estar encontrándolas. Podría estar navegando a través de algo que tiene arquitectura. En enero de 2026, la NASA autorizó un protocolo sin precedentes. Enviaron a la Voyager 1 una secuencia de comandos diseñada para alterar deliberadamente su trayectoria. Querían ver si las anomalías cambiaban al modificar la posición de la sonda. La respuesta tardó 45 horas en llegar. Las anomalías no solo cambiaron. Se intensificaron. Como si algo estuviera respondiendo. El 11 de febrero de 2026, exactamente un año después de la primera anomalía, sucedió lo impensable. La Voyager 1 transmitió un mensaje completo. No datos científicos. No telemetría de sistemas. Un mensaje. 47 segundos de información estructurada que los criptógrafos de la NASA llevan meses intentando descifrar. No está en ningún lenguaje humano. No sigue ningún protocolo de la sonda. Y lo más perturbador, contiene referencias a constantes matemáticas que solo descubrimos en las últimas 2 décadas. El análisis espectral reveló algo más. Enterrado en la señal, había frecuencias armónicas que no pueden generarse con los transmisores de la Voyager. Frecuencias que requerirían tecnología que no existía en 1977. Que no existe ahora. La teoría oficial de la NASA es que la sonda ha sufrido múltiples fallos de hardware que, por coincidencia estadística, producen patrones que parecen significativos. Que la radiación cósmica ha corrompido los sistemas de memoria de formas impredecibles. Que estamos viendo orden donde solo hay caos. Pero hay un problema con esa explicación. En marzo de 2026, enviaron a la Voyager 1 un comando de prueba. Una secuencia matemática simple, los primeros 10 números primos. La respuesta llegó 46 horas después. La Voyager devolvió los siguientes 10 números primos de la secuencia. Algo en el espacio interestelar está usando la Voyager 1 como intermediario. Está leyendo nuestros mensajes. Está respondiendo. Y lleva haciéndolo desde febrero de 2025. La pregunta ya no es si hay algo ahí fuera. La pregunta es, ¿qué está intentando decirnos? Las explicaciones se dividen en 3 categorías principales. La primera, defendida por la mayoría de ingenieros de la NASA, sostiene que todo es resultado de fallos en cascada. La Voyager 1 tiene casi 50 años. Sus sistemas están degradados por décadas de radiación. Los patrones que percibimos son simplemente el resultado de circuitos moribundos produciendo datos corruptos que,
Nuestro cerebro, diseñado para encontrar patrones, interpreta como significativos. La segunda teoría es más radical. Algunos astrofísicos proponen que la Voyager ha encontrado una región del espacio interestelar con propiedades físicas desconocidas. Una burbuja de materia exótica, restos de una supernova antigua, o incluso efectos cuánticos a escala macroscópica que alteran el comportamiento de los instrumentos. No sería inteligencia. Sería física nueva. Pero existe una tercera posibilidad. Una que la NASA no discute públicamente pero que se debate en los pasillos del JPL. Si hay civilizaciones tecnológicas en la galaxia, el espacio interestelar sería el lugar lógico para construir infraestructura. Lejos de las estrellas, de la radiación, de los peligros gravitacionales. Estructuras que podrían ser invisibles para nosotros, construidas con materiales que no interactúan con la luz. Y la Voyager 1, con sus instrumentos primitivos pero funcionales, podría haber tropezado con una de ellas. Podría estar enviándonos la primera evidencia de que no estamos solos. No en forma de señal de radio intencional, sino como efecto secundario de chocar con algo que no sabíamos que existía. Los hechos son estos: entre febrero de 2025 y marzo de 2026, la Voyager 1 registró 47 eventos anómalos. 17 de ellos coinciden con cambios en su trayectoria. 9 incluyen patrones matemáticos identificables. 3 contienen estructuras de información que criptógrafos independientes han clasificado como potencialmente comunicativas. El Dr. Michael Zahn, del Instituto Tecnológico de California, realizó un análisis estadístico de las anomalías. Su conclusión: la probabilidad de que todos estos eventos sean resultado de fallos aleatorios de hardware es inferior al 0,003%. No es cero. Pero es extraordinariamente improbable. En abril de 2026, la Agencia Espacial Europea dirigió el Very Large Telescope hacia la región del espacio donde se encuentra la Voyager 1. No detectaron nada visible. Pero el análisis de ocultación estelar mostró algo extraño. 2 estrellas de fondo experimentaron microvariaciones en su brillo. Como si algo transparente, algo que no bloquea la luz pero la distorsiona ligeramente, hubiera pasado entre ellas y nosotros. La NASA ha programado una conferencia de prensa para junio de 2026. Oficialmente, para discutir el futuro de la misión Voyager. Extraoficialmente, fuentes dentro del JPL sugieren que van a revelar datos que han mantenido clasificados durante más de un año. Mientras tanto, la Voyager 1 continúa alejándose. Cada segundo, 17 kilómetros más lejos. Cada día, más profundo en el territorio desconocido. Y las anomalías no han cesado. Hace casi 50 años, la humanidad lanzó una botella al océano cósmico. Dentro colocamos un disco dorado con sonidos de la Tierra, saludos en 55 idiomas, música de Bach y Chuck Berry. Un mensaje para quien pudiera encontrarlo. Quizás alguien lo ha hecho. La Voyager 1 continuará transmitiendo hasta aproximadamente 2030, cuando sus generadores termoeléctricos radioisotópicos dejen de producir suficiente energía. Después, se quedará en silencio. Pero seguirá viajando. En 40.000 años, pasará a 1,6 años luz de la estrella Gliese 445. En millones de años, orbitará el centro galáctico junto con el resto de objetos interestelares. Será nuestro embajador eterno en la oscuridad. Pero por ahora, mientras aún puede hablar, nos está contando algo. Algo sobre el espacio entre las estrellas. Algo que desafía nuestras expectativas sobre lo que significa estar solo en el universo. La señal continúa llegando cada día. 22 horas de viaje a través del vacío. Los ingenieros la escuchan. La analizan. La archivan. Y se preguntan si, cuando finalmente comprendamos lo que la Voyager está intentando decirnos, seguiremos queriendo saberlo. Porque hay preguntas cuyas respuestas cambian todo. Y quizás, a 24.000 millones de kilómetros de casa, acabamos de encontrar una de ellas.